soy Gonzalo Ramos, soy músico y profesor de música y de algunas expresiones artísticas. Hola, yo soy Millaray Lobos García. Soy varias cosas, pero al origen soy actriz, egresé de la Universidad de Chile, después me formé en Francia también y soy directora de teatro. He hecho cosas en dirección, he hecho cosas en dramaturgia para danza, también clases y, bueno, y otras cosillas. Bien, quisiera partir preguntándote, Millaray, ¿en qué contexto nace Academia Nómade y cuáles fueron sus puntos de partida iniciales? Y digo puntos porque, por lo que he investigado, por lo que te he escuchado en entrevistas que también has dado, fueron varios los puntos de partida y que se fueron cruzando en el origen. Sí, el contexto de formación de Academia, como de cristalización de ese nombre y de la arquitectura así virtual, de cómo podía funcionar, fue el de mi propio desplazamiento en realidad al origen, ¿verdad? Como el impulso. Mi propio desplazamiento entre Francia y Chile. Yo en ese periodo estaba como volviendo a retomar algunos proyectos acá, con personas acá, pero seguía viviendo allá. Y tenía la necesidad interior, no muy racionalmente controlada, digamos, pero sí tenía una necesidad interior, creo, muy fuerte de reunir, en un sentido súper primario de esa palabra, como reunir y ligar universos mentales en realidad, que eran los míos, pero eran también los de mis entornos. Por ejemplo, lo propio en realidad es también una resonancia de lo que nos rodea. Entonces, al volver a hacer algunas cosas acá, en ese periodo, Alfredo Castro me había invitado a hacer unos seminarios en el Teatro de la Memoria, también a participar de una obra que él quería dirigir, quería que yo estuviera ahí, cosa que le agradezco muchísimo. Es una figura muy importante para mí, en ese sentido, geográfica y artísticamente. Entonces, ese volver a actuar en español, por ejemplo, después de haber pasado muchos años de corrido actuando en otra lengua, sin haber procesado racionalmente lo que estaba ocurriéndome, volver a pasar por el español, volver a estar un poco acá, pero estando allá todavía, hizo evidente para mí sí, una necesidad que era, claro, mía al origen, pero que me parecía también como devolverle la mano a la vida un poquito, ¿no? Porque siento que esa multiplicidad, ese como roce con distintos como, no solo las culturas, Francia y Chile, sino también como entornos muy diversos, siento que eso es una riqueza, pero no es una riqueza hasta que no es compartida. Entonces me pareció que sentía como que tenía que devolverle un poco la mano a lo que yo había tenido la suerte, la fortuna de haber podido vivir como trayectoria en Francia y acá. Entonces, bueno, la Academia Nómade, porque si no voy a alargar mucho en tu primera pregunta, pero digamos, el contexto de creación fue una traducción en realidad de un proceso que tenía que ver con mis propios desplazamientos. Hablé sobre todo de los territorios, pero bueno, después hablaremos más, pero también son territorios disciplinarios, por cierto. Y en esos cruces disciplinares, ¿cuáles fueron las principales preguntas que surgieron al comienzo y cómo las fueron encauzando en el desarrollo de Academia Nómade? Bueno, el primer gran asunto era el entre, justamente, como darle una consistencia ontológica, digamos, a la situación del estar entre las cosas, entre los lugares, entre las personas, entre las disciplinas, entre sensibilidades distintas, y también para ir introduciendo como nuestra colaboración con Gonzalo, efectiva, o sea, a mí, perdón que vuelvo a hablar en primera persona aquí, pero me es muy difícil ir avanzando en sutileza de pensamiento si no es con el pensamiento de otros, de otras.
ese pensamiento de otras, a veces es un animal, a veces es una persona, a veces es una forma de sensibilidad que se revela a nosotros en la observación de una planta. Son muchas cosas, un autor, una autora, algo que uno está leyendo. Y entonces, a propósito, ¿cuáles fueron las preguntas? Yo diría que el centro, como la piedra angular, es esa cuestión del entre, que en un momento yo la teoricé, escribí cosas, y a propósito de eso, eso va llamando, digamos, como la cercanía con personas, en ese tiempo era gente más bien de la filosofía. En Francia, por ejemplo, intercambiamos, yo lo invité a un seminario que inventé, que se dio con un tipo que se llama François Julian, que es un gran especialista de China. ¿Lo conoces? Sí. Ah, bueno, con François Julian, por ejemplo, vino, pero por eso digo que a veces los impulsos que uno tiene son completamente irracionales. Porque ¿de dónde? Yo era una actriz y como que lo contacté y me dijo, ya venga a ver, no sé qué, tuve una entrevista, le hice una entrevista, la tengo grabada. Y después de eso entablamos como una especie de relación amistosa, muy respetuosa, qué sé yo. Y después hice un seminario con gente entre Chile y Francia y lo invité y vino, cosa muy sorprendente. Como que, pero siento que cuando es como llamado súper orgánico, las cosas ocurren. Y al contrario también, por supuesto. Claro. O uno lo lee así, después no sé cómo es el asunto, pero bueno, hay ciertas como cruces un poco decisivos. Entonces, en esa época del entre y tal, claro, también con los amigos acá, conocimos a un amigo que es ahora un amigo en común, Andrea Potestà, que es un filósofo italiano, pero que vive en Chile, que también, bueno, es como que las curiosidades se contaminan. Entonces, ese pensamiento del entre, digamos, uno como que cabe en ese mismo grupo con Andrea que formamos, en algún minuto necesitábamos a alguien que supiera de sonido y yo había conocido a Gonzalo por otra, o sea, porque yo quería cantar y otro amigo común, Gabriel Ursúa, me habló de Gonzalo y claro, de Gonzalo, perdón, voy a contar un poco de nuestra vida. Entonces tuvimos, yo creo, 3 clases de canto y ya después nos hicimos amigos, pero evidentemente nuestras sensibilidades se encontraron en un punto tercero, que no era necesariamente ni el teatro, o sea, puntualmente quiero decir, ni el canto, sino que se encontraron en otro lugar. Y yo siento que cuando hay una convergencia en un lugar que no es el propio ni para una ni para otro, es porque hay un fenómeno ocurriendo, digamos, un fenómeno al que hay que ponerle atención. Y bueno, y en el caso de la colaboración nuestra, claro, ya data de varios años, diría yo, pero han sido encuentros que son reveladores de cosas que hablamos bastante entre nosotros, que son reveladores de una sensibilidad que era potencial, digamos, hasta que no viniera algo a tocarla. ¿Cuál ha sido para ti el mayor aprendizaje en el tiempo que llevas en la Academia Nómade como artista, como creador? Yo creo que el de tener un espacio donde es posible asediar, hacer asedio de eso que acabamos de llamar sensibilidad. O sea, tanto en la construcción del gesto, quiero decir, cuando lo sentido adquiere forma, a eso me refiero con gesto, que además se hace de manera colectiva, por ende tienen que haber muchos procesos de traducción ahí, para poder hacerlo con alguien, digamos, muy de ida y vuelta, y también en la manera en la que podemos hablar de eso. Los diferencio porque creo que uno tiene que ver con hacerlo existir. Creo que, no sé si eso pasa necesariamente por la palabra, pero por la palabra sí pasa nuestra capacidad de ponerlo en relación, al menos cuando estamos en comunidad, de ponerlo en relación con las otras cosas que nos ocurren. Entonces para mí ha sido muy importante poder hablar de lo sensible, diferenciado de lo pensable, diferenciar mi capacidad de percepción del mundo, diferenciar mi capacidad de percepción del mundo, de mi impulso, que en términos creativos se empieza a convertir en el... O sea, es en esas aduanas casi inexistentes es donde está en realidad el material con el que trabajamos. O sea, porque al final la decisión que tomas es así de fuerte o así de fuerte.
Esa es la decisión que tomó. ¿Son 2 segundos o es 1 segundo, 88 milésimas? Dicho así, se siente extraño, pero la diferencia entre el chiste del cómico 1 y del cómico 2 es esa, son milésimas de segundo, volúmenes, y me da la impresión de que el más importante de los aprendizajes ha sido tener un lugar donde el ejercicio, al menos para mí, consiste exactamente en eso, no solo en lograrlo, sino que en tener un momento y un espacio de reflexión colectiva y de experiencia común con otros sobre eso. Por ejemplo, hay una pregunta que me surge, que yo creo que se la debo completamente al trabajo que hemos hecho en común, que es una pregunta que me divierte, pero además encuentro que me enseña mucho siempre, que es como, ¿dónde nace una sensibilidad de uno? ¿Cuándo nace? Y eso ha sido muy entretenido de mirar para atrás, y también ha sido muy interesante de verlo en uno. O sea, darse cuenta que hay algunos momentos en que antes yo no veía algo del mundo y ahora lo veo. Y antes no, y ahora sí. Como ese momento creo que requiere cierta quietud, requiere cierta apertura, y creo que es muy importante tener espacios donde podamos ejercitar eso, que no es necesariamente igual a nuestro lado, vamos a decirlo así, como técnico de la vida artística. No necesariamente igual. ¿Y cómo opera o qué lugar ha tenido, por ejemplo, a propósito de lo que me dicen, lo que me comparten, el cuerpo en estos hallazgos, ¿cierto? En este proceso? Y de qué manera también la forma de trabajo de ustedes se ha visto permeada por una flexibilidad. Estaba oyendo a propósito de lo que hablamos antes de cómo las conversaciones o las situaciones hacen emerger una forma de sensibilidad, lo que decía Gonzalo recién. Me quedé como adherida a esa idea. Voy a tratar de pasar a lo que decía recién, pero porque siento que algo súper importante y que está relacionado con lo que nosotros estábamos conversando con Gonzalo. En la previa. En la previa, claro, y estábamos conversando con un tono más agitado probablemente, de la dificultad que tenemos, digo, las y los creadores, yo diría en Chile, pero además también en un contexto mundial, porque también nuestras atenciones están bifurcadas para todos lados actualmente, etc. Pero como para poder ir cada vez más lejos en las sutilezas perceptivas, digamos, y en esa sutileza de percepción, no solo en general, sino una vez que hemos llegado a ciertas preguntas o a ciertos descubrimientos en un proceso de creación o reflexión, ese proceso no necesariamente va a resolver la pregunta de origen, sino que va a abrir otras. Y esas otras solo pueden seguir su destino de pregunta abierta y flexible si se le crea un entorno. Yo siempre hablo como de que me importa más generar los ecosistemas propicios a la vida que generar obras, por ejemplo. Me interesa mucho más la gestación que la producción. Entonces, pero esa cosa solo puede seguir viviendo en la medida que tenga un ecosistema para sobrevivir. Y que en general en nuestras prácticas, por el contexto en el que estamos, por una serie de cosas que no vale aquí la pena desarrollar más, pero es como que hicimos algo, por ejemplo, lo que pudiste ver la semana pasada, que hicimos en la sala máster retroproyección, y uno quisiera de inmediato poder, eso que quedó ahí, que quedó como levantado, lo que se levantó en términos de experiencia, de las preguntas que uno se estaba haciendo mientras lo hacía, etc. Todo eso uno quisiera, oye ya, entonces mañana nos juntamos a las 11 y seguimos, pero a las 11 mañana es una dispersión de nuevo, no es una constatación en la que me incluyo. Claro. Entonces, esto de lo que estamos hablando es como un espacio protegido, y por lo demás yo me imagino que Gonzalo también lo agradecemos un montón, Claudio, porque me doy cuenta que, claro, en realidad son espacios para instaurar un poco lo que está en permanente construcción.
Y lo que decías a propósito del cuerpo y de cómo lo ligaríamos, yo tengo la sensación de que, bueno, de que todo está ligado, pero para dar ejemplos concretos, digamos, que puedan servir a quienes vean, escuchen, y a esta conversación también, el ejemplo que daba Gonzalo a propósito de la milésima de volumen, que cambia todo, y es verdad que la percepción cambia todo. Que uno diga algo divertido sin levantar la comisura del labio no es lo mismo que si yo me sonrío. La paradoja que produce una broma dicha con seriedad, por ejemplo, es un sentimiento muy gozoso. Y sin embargo, si alguien lo dice riéndote, te está confirmando en lo que tú ya previste del significado de lo que te estaban diciendo. En cambio, si uno juega la atención, y esto se traduce en el cuerpo, por ejemplo, la dirección de actores. La dirección de actores, cuando hicimos Danza Belli, la obra que tuviste, era algo súper delicado. Yo esa obra la conocí hace mucho tiempo y tenía también como una certeza interior de cómo tenía que ser, y con Gonzalo habíamos trabajado muy cerca. Y digo, hay como una comprensión, de eso estamos hablando también, que hay como hay un universo común. Entonces uno como que puede ir más lejos, digamos. Pero claro, para el elenco es una obra nueva, un autor nuevo, no sé qué. Y una podría tender a interpretar los términos actorales, digo, de una determinada manera, creyendo ya comprender de qué va el asunto. Y yo siento que es muy importante saber que uno no sabe. O sea, como tener plena conciencia que uno no sabe, no porque uno no sepa. Me estoy dando cuenta. Estoy como Yankelevich con el casi nada. Pero no es que uno no sepa, pero uno no sabe aún lo que debe saber de eso. Y eso que debe saber es desconocido. Es algo a descubrir, es algo por... Entonces, a propósito del cuerpo, claro, ¿qué pasa si algo que al leerlo todo me dice en esa situación que voy a ser bien burda, pero que mi cuerpo tiene que estar decaído y tengo que estar triste? ¿Qué pasa si hago todo lo contrario? ¿Qué pasa si lo tenso, en el fondo? Entonces, esta cuestión del entre, que es tan conceptual y que uno ya lo puede encontrar súper bonito si se mete ahí como en cuestiones más literarias, y que por lo demás respeto mucho, pero es distinto traducir eso a cuerpo en el sentido de el entre como sensación interior. Así que no hay resolución. En escena, en la composición escénica, por ejemplo, en la arquitectura, digo, de la composición, también, ¿qué pasa si nunca yo hay algo que no soporte? No soporto como que dos actores o actrices estén en la misma línea, o bailarines, ahora que estábamos en como que un algo desfasado. Y eso tiene que ver con la atención, y tiene que ver, por lo tanto, con el entre, es lo que ocurre entre medio de las cosas, lo que realmente ocurre, creo. Y que es el intervalo de volumen. Claro. Entonces, un poquito, pero no sé si logra eso dar algún tipo de imagen a propósito de más concreta, digo, a propósito del trabajo con el cuerpo. Sí. Y una vez más, a propósito de las colaboraciones y del frote, digamos, del cambio de perspectiva, de la multiperspectiva. Hay un antropólogo brasileño muy interesante que propuso ese tema, que ahora se ocupa mucho, pero que es Eduardo Viveiro de Castro, que es la cuestión del multiperspectivismo. Él lo toma del animismo y de la relación con los animales que tienen los indígenas en Brasil. Un indígena en particular, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que en realidad esa cuestión que no es tanto, no hay una diferencia ontológica entre las cosas, del ser, de su esencia, sino solo una diferencia de perspectiva, de en qué perspectiva me pongo. Si yo me pienso a mí misma como un león, los niños, la niña chica, o sea, de verdad ver a un niño jugando a ser un gato es en serio la cosa, o sea, come como gato, todo entonces, ese asunto de ponerse en otro lugar, que no es de compasión, aun cuando yo creo que la práctica interpretativa tiene eso de profundamente ético, que es una práctica de ponerse en el lugar de otro realmente, con otras palabras, con otra postura. Sí. Pero esa imaginación del desplazamiento, aunque sea imaginario, sea en el imaginario,
te permite volver a ver, Sí. literalmente, permite volver a ver. ¿Cómo sientes que fueron abordando con ver el trabajo de composición tan bello que en el fondo forma parte del universo de la obra, ¿cierto? Un universo sonoro con violín, cello, con trabajo? Voy a retomar lo del cuerpo, Sí, porque claro. creo que nos va a servir para la música. Cuando se plantea la pregunta así por el cuerpo, uno a veces tiene la tentación de tratarlo como un objeto aparte de, ¿no? Aparte de la música, aparte de la dramaturgia, aparte de... Pero me da la impresión, y lo voy a tomar desde el canto así para hacer el contrapunto, que es finalmente, o el lugar donde eso que llamamos cuerpo se hace, va a ser redundante, pero se hace carne, esa es la experiencia, digamos. Y se me ocurre que esa experiencia necesariamente está situada en cierta sensación temporal. O sea, que tiene que ver con los tránsitos, como de estoy en esto y ahora estoy en esto. Ese intervalo, por ejemplo, cantando, independiente de la canción que esté cantando, independiente de la intensidad emotiva con la que esté cantando, siempre al final es vientre, laringe, saliva, lengua. O sea, es ahí donde yo percibo si voy o no voy, si estoy en el error o no estoy en el error, o si entré al error y el error justamente en el tránsito fui capaz de convertirlo en algo que, por ejemplo, ¿no? Por poner, si es que me desconozco a mí mismo, por ejemplo, lo puedo estar haciendo incluso con una idea de qué es lo que tengo que hacer y sin embargo en ese momento desconocerme. Sí. Y todo eso creo que nos sitúa... Me cuesta no situar al cuerpo en esa sensación temporal del tránsito. Y creo que artísticamente, al menos para el trabajo que ha liderado la Mili, ha sido un elemento muy importante, es cómo transitamos de un lugar a otro, cómo son las transiciones. Y me da la impresión de que ese es un origen súper importante para la música que hicimos, tanto en términos muy esquemáticos, o sea, como de estamos en una escena y vamos a transitar a la otra y vamos a poner una música, como el mismo hecho de cómo se piensa la música para poder transitar de cierto estado anímico o de cierta sensación, de cierta cadencia en la que viene la obra para pasar a otra cadencia en la obra. Entonces creo que hay un montón de trabajo sonoro y musical que tiene... que no es solo como de carácter, que sin duda lo es, sino también de esta posibilidad de modular y hacer transitar las cosas que ya están en escena, o las cosas que ya están ocurriendo, o incluso las que ocurrirán, digamos. También hay líneas que no necesariamente van a otro lugar. O sea, también hay algo que puede ser mágico en transitar hacia un cierto vacío, digamos. Y tuvimos la intuición común de hacerlo con cuerdas y ahí pasó algo que corresponde al espacio de la magia y del encuentro, que es que tuvimos exactamente la misma referencia, que fue un cuarteto de cuerdas de Dmitri Shostakovich y apuntamos exactamente al mismo cuarteto, entonces además fue sencillo, digamos, porque no... Sí, porque creo que había algo ahí que es como... Es extraño, porque es como una música patética en el mejor de los sentidos, pero no demasiado dramática, me da la impresión. Como que tiene gestos que son patéticos, como que se nota que está cargado de emoción, pero como que no hay tanto drama, siento yo. Como que... Yo me acuerdo de la persona claro, me acuerdo cuando dije, porque esas eurekas comunes son cosas, de verdad, son regalos cuando ocurren. Entonces, porque haber estado, pues imagina, dentro de la diversidad de cosas que puede haber sido como una referencia, y caímos en la misma. Como, sin dudar. Sin dudar, fue como no hubo más participantes. No fue como una licitación así. No hubo Chile Compra. ¿Cómo se dio ese momento del eureka? Es que bueno, yo lo que sí recuerdo fue como la broma. O sea, yo me acuerdo de la imagen mental y creo que se la cito, la de haber dicho.
pero que fue como, claro, pues pensamos, porque dijimos, claro, que es como el ruso, pero que fue a tomar un taller de yoga a la India, o sea, porque había algo que era, es que lo recordé a propósito del patético no dramático, ¿sí? Hay una cosa ahí como de alma rusa, efectivamente, que es un alma rusa herida, sumergida absolutamente como en el pathos, pero que al mismo tiempo es capaz de humor, es capaz de distancia, es capaz de verse a sí mismo. Eso. Sí, perdón, te interrumpí. No, pues estaba pensando porque voy a chamullar nomás, esto es chamullo, pero pienso que parece que hay una diferencia ahí entre el pathos y el drama, es que parece que el drama requiere cierta estructura. Como que saca su energía de cómo se estructura. O sea, bueno, yo creo que los chamullos, claro, el chamullo forma parte de la especulación teórica, ¿no es cierto? Que darle un espacio al chamullo. Y después verificar si se sostiene o no el chamullo. Pero sí, donde hay una diferencia clara entre drama y tragedia. Pero yo creo que es que son como de orden distinto. Como que el drama, drama, tragedia, comedia, etcétera, es como que efectivamente pueden responder una estructura dramática, pero además son géneros. Sí, no, claro. Y el pathos, lo patético, claro, no necesariamente un género, es como un tipo de intensidad, un tipo como de dimmer en el sentimiento que se está teniendo de algo. Sí. Entonces, efectivamente, en términos de dimmer emocional, es patético, hay algo profundamente patético, pero al mismo tiempo no es dramático en el sentido que yo diría que es más bien trágico, ¿cachai? Un sentimiento más de fatalidad que de drama psicológico, claro, más universal. Claro. Está más entregado, sí, está más entregado y por lo tanto puede jugar. Claro, es más propiamente energía que relato. Exactamente. Pasa eso, como... Claro, es más, es una... Sí, es tienes como... etiqueto. Ese es el motivo del... Aparte que hay algo súper bonito, que entretenido que hablemos de eso, porque hay algo que son... Perdón, me voy a saltar un poquito para atrás a propósito de los tránsitos y de los desplazamientos y la multiperspectiva, que hay algo que ronda todo eso, que es la traducción, y que no la nombré al inicio, en algún momento creo que Gonzalo lo dijo a propósito de que uno traduce una práctica en otra y ese tipo de cosas, pero en tu pregunta de origen, ¿qué eran como las cuestiones más estructurales, quizás más como originarias? En Academia Nómade, y claro, está el entre y la traducción. De hecho, el primer proyecto que hicimos, que fue cuando yo conocí, por ejemplo, a Gabriel Ursúa, que estaba mucho más chico, que fue entre un teatro nacional francés y la Universidad de Chile, que se lo propuse, se llamaba Encuentro, Traducción y Entre. Se llamaba así, cara de malo, digamos. Bien, eso. Bueno, quería mencionar lo de la traducción, que me parece importante como darle un lugar. Y luego, ahí perdí un poquito el hilo, no fui capaz de hacer la transición yo misma. Pero estábamos hablando recién de la conversación sobre Delhi. Y ¿qué dijiste? Es que fue como que pensé que eso se traduce, por eso volví a la traducción, pues se traduce exactamente en algo que era actoral, que era un buen ejemplo a propósito de lo que dijiste recién. Cantaste. El motivo, y estábamos hablando de lo trágico y la fatalidad, claro, la intensidad y fatalidad. Y es que, por ejemplo, ahí hay algo que era muy delicado, que es que las cosas tengan siempre un guiño de humor. Es decir, que esa intensidad la podemos reconocer todas y todos. Nos podemos reconocer en ese lugar de intensidad de estoy sintiendo esto, lo que sea, y yo sé que puedo intensificarlo en mí. Yo sé que si estoy triste puedo estar más triste. O que si tengo rabia, puedo intensificar la rabia, uno lo sabe. Bueno, a uno después se le escapa sin que uno quiere, ese es otro tema. Pero digamos, si uno está en un trabajo consigo misma, uno sabe que esa regulación existe. Y como actriz, como intérprete musical, como, en fin,
en esos oficios que tienen que ver con la empatía finalmente, con cómo otras se van a reconocer de manera más o menos consciente, y en los procesos que hacemos yo intento que eso se vuelva consciente sin dar la charla, sino que aparezca y que entonces luego actores, actrices como que, sí, en realidad puede ser así. Bueno, entonces al actuar uno puede regular el lugar en donde el otro va a resonar. Sí. La neurona espejo, digamos, va a resonar. Y la gracia es que al mismo tiempo dejar el espacio de conciencia para que no se vuelva drama. Exacto. ¿Cachai? El espacio de conciencia en que hay una leve muestra de lo que estamos haciendo, que no alcanza a ser brechtiana, pero hay una leve muestra. Y se me vino de manera no formulada, pero digamos la sensación de eso al volver a sentir la música, escuchar la música, y decir, yo creo que efectivamente, yo creo que esa música está en la misma tonalidad que la actuación, en la misma tonalidad que los vestuarios, en la misma tonalidad de lo que elegimos como escenografía, y es muy precaria porque es una obra que hicimos sin presupuesto. Sí, lo comentabas el otro día. Claro, entonces toda esa estética está como en un punto en que uno dice, pero todo esto es como que lo conozco, es de alguna manera un poquito cliché, puedo reconocer todos esos lugares, pero está puesto en un lugar en que me hace ver ese lugar y al mismo tiempo sentirlo. Entonces, ese doble lugar aquí voy a citar a un autor que yo admiro mucho, que se llama Yves Citon, que él habla de otras cosas, nada que ver, o sea, más o menos, pero bueno. Pero hay una imagen que yo la encuentro muy, muy elocuente, que es como ser al mismo tiempo el conejo asustado que mira las luces del auto y la persona que va manejando el auto. Es como las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, para mí en el trabajo tengo la casi certeza, digamos, por discutirlo, pero que para Gonzalo es el lugar en donde nos hemos encontrado en todo caso, que ese funambulismo, digamos, de mantenerse mantener la atención del entre, mantenerse en que no estamos queriendo decir nada, estamos intentando transmitir un tipo de experiencia, una cierta manera de estar en el mundo. Sí, que muchas gracias. Gonzalo Millaray, por esta conversación para Somos Drama Day. Un placer. Un placer, sí, muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias.